Entonces, en esta guía había que entender, bueno, ¿qué es esta matriz que tenemos? Y básicamente tenemos n números diferentes o n elementos de un cuerpo distintos. Sacamos sus potencias hasta la n-1, quiere decir para completar un vector de dimensión n, y los ponemos como columnas de una matriz. Y nos dice que una matriz formada de esta forma, el determinante se obtiene al hacer este producto. Entonces, ¿qué dice este producto? Lo que hay que leer aquí es, estamos multiplicando sobre todos los índices i, j, que cumplan esta propiedad, de que i es menor que, es mayor que 1, pero menor que j, y j es menor o igual que n. En otras palabras, aquí aparecen todas las parejas. Entonces, bueno, así como está formado, tenemos un producto, o bueno, no un producto, sino un factor por cada pareja, i, j, 1 hasta n. Por cada pareja con i diferente de j. ¿Okay? Entonces, el i menor que j nos asegura que la pareja i-j aparezca una vez, que 1-2 aparece, pero 2-1 no. Solo un orden está dado. Y el menor nos asegura que i siempre es diferente de j. Ahorita vamos a explorar el caso n igual a 2, n igual a 3, incluso n igual a 4, para que nos diga un poco qué significa ese producto. De hecho, la parte A y B es un caso particular, son casos particulares n igual 2 y 3. Y la C es el caso general, aunque de cierta forma lo que nos está diciendo es intentemos usar inducción entendiendo los primeros casos. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es, calculemos no solo n igual a 3, sino hasta n igual a 2. Perdón, hasta n igual a 4. Entonces, si n es igual a 2, básicamente tenemos una matriz A que tiene la forma 1A, vamos a hacerlo con X, sí. 1X, 1Y. Y aquí el determinante se calcula de inmediato, es Y por 1 menos X por 1, es igual a Y menos X. Es un producto de un solo término. Si n es igual a 3, lo que tenemos es la matriz A igual 1, 1, 1, X, Y, Z, 3 números, y luego sus potencias cuadráticas. Entonces aquí es donde uno se da cuenta, bueno, es un polinomio 3 por 3, se puede calcular como la suma de 3 elementos, pero no es tan sencillo verificar que es igual al producto que está ahí arriba. No es tan sencillo verificar. Bueno, uno puede desarrollar el producto y desarrollar el determinante y ver que en efecto es lo mismo. Pero cuando uno intenta calcular un determinante, lo más sencillo es empezar haciendo operaciones elementales para intentar simplificar algo. Y aquí lo que vemos es que en la primera fila tenemos un 1 en cada entrada. Entonces podemos hacer una resta y eliminar estos unos. Entonces una forma sería que tomemos la columna 3 y se la restamos, bueno, perdón, tomamos la columna 1 y se la restamos a la 2 y la 3. O sea, vamos a hacer así. Columna 2, le restamos la columna 1. Y a la columna 3 también le restamos la columna 1. Entonces, ¿eso qué nos queda? Bueno, la primera columna queda intacta. Las demás, aquí nos va a quedar 0, 0, y tenemos un y menos x, un z menos x, luego un y cuadrado menos x cuadrado, y un z cuadrado menos x cuadrado. El determinante no cambia, pero si uno hace desarrollo por la primera fila, como hay ceros, nos queda que el determinante de A es igual a 1 por el determinante de la matriz y menos x, z menos x, z cuadrado menos x cuadrado, perdón, y cuadrado menos z cuadrado y z cuadrado
pues, y cuadrado menos x cuadrado y z cuadrado menos x cuadrado. Esta que está aquí, siendo nuestra una primera fila. Y bueno, es 2 por 2, entonces se podría calcular, digamos que de forma sencilla, pero igual es bueno intentar simplificar un poco. ¿Y qué significa simplificar? Bueno, vean que queremos el producto de todas las restas posibles, ¿verdad? El x con el x con el z y el y con el z. Y aquí ya tenemos una resta que es la de y con el x. Entonces, lo que podemos ver es, bueno, recordemos que vemos una diferencia de cuadrados, recordemos que la podemos factorizar como y menos x por y más x. Y aquí tenemos también z menos x por y, perdón, por z más x. Entonces podemos factorizar este y menos x en la primera columna y este z menos x en la segunda columna. Y nos queda y menos x, z menos x, y nos queda el determinante 1, 1, y más x, z más x. Y aquí lo que podemos ver es que estos x que están aquí, como son iguales, igual que en la primera fila, podemos hacer una operación elemental que sería tomando la columna 2, perdón, tomando la fila 2 y restándole x veces la fila 1. Y así nos queda 1, 1, se cancelan las x y nos queda y z. Que, bueno, antes ya era un determinante, no era difícil, pero el punto es que aquí nos va a quedar de forma inductiva el determinante para n igual a 2. Entonces esto sería y menos x, z menos x y z menos y. Entonces tenemos el producto de todas las parejas y si lo vemos en orden x, y, z, siempre tenemos el mayor, le estamos restando al menor. ¿Okay? Bueno, calculemos el determinante cuando n vale 4, también hagamos eso. Entonces, si n vale 4, tenemos 1, x cuadrado, 4. Tenemos 1, x cuadrado, y luego la potencia cúbica, luego 1, y a la 2, y a la 3, 1, z cuadrado, z a la 3, y nos falta una variable que voy a llamar w, no pasa nada, w al cubo. Y podemos hacer lo mismo que antes, agarrar la primera columna y se la restamos a los demás para cancelar estos unos. Entonces, lo que vamos a ver es que tomando la columna 2 y restando de la 1, columna 3 y restando de la 1, columna 4 y restando de la 1, tenemos varios ceros. Esta queda intacta. Y aquí tenemos un y menos x, z menos x, w menos x, y cuadrado menos x cuadrado, z cuadrado menos x cuadrado, w cuadrado menos x cuadrado, y al cubo menos x al cubo, z al cubo menos x al cubo, w al cubo menos x al cubo. Aquí está un poquito pequeño, pero igual que antes, vamos a hacer desarrollo por la primera fila y así nos va a quedar un determinante 3 por 3. Entonces esto va a ser lo mismo que determinante de si nos quedamos con los demás términos.
Y aquí es donde recordamos, bueno, queríamos un factor y menos x, un factor z menos x, un factor w menos x. Lo que podemos hacer es factorizar. Factoriza igual que antes. Tenemos los cuadrados aquí, diferencia de cuadrados, pero también tenemos diferencia de cubos. Entonces aquí hay que recordar la fórmula, bueno, nos decía que al cubo menos b al cubo es igual a menos b por a cuadrado más ab más b cuadrado. Entonces, este determinante que está aquí arriba tenemos un y menos x, digamos que por 1, tenemos un y menos x multiplicado por un y más x, tenemos un y menos x multiplicado por y cuadrado más y por x más x cuadrado, y los demás se factorizan parecido. Ahorita no los voy a poner. Tenemos un y menos x en la primera columna, entonces podemos sacarlo. Y de forma análoga teníamos un z menos x y un w menos x. Lo que nos va a ir quedando es un 1, un y más x, un y cuadrado más y por x más x cuadrado. Tenemos un 1, z más x, z cuadrado más zx más x cuadrado. Tenemos un 1, w más x, w cuadrado más wx más x cuadrado. Pues todos tienen la misma forma. Y nos gustaría compararlo. Entonces, ya tenemos el producto y menos x, z menos x, w menos x, que es muy parecido a lo que queremos. Igual que antes nos gustaría compararlo con un determinante para el caso n igual a 3, ¿verdad? Algo que tendría la forma 1y, y cuadrado, 1z, z cuadrado, 1w, w al cuadrado, para concluir por inducción. Bueno, ¿qué nos está sobrando? Nos está sobrando este que está aquí y este que está aquí, en cada una de las columnas. Tienen forma parecida. Pero vean que si nos fijamos por ejemplo, en la primera columna, aquí sacamos un factor como un x, todos son múltiplos de x, y lo que nos queda es un y más x, que es lo mismo que está justo arriba. Y eso pasa, como todos tienen la misma forma, pasan todos. Es decir, si agarramos la fila 3 y le restamos x veces la fila 2, nos va a quedar un y cuadrado, un z cuadrado y un w cuadrado. Y luego, si agarramos la fila 2 y le restamos, igual que antes, x veces la fila 1, se va a cancelar el más x que aparece. ¿Okay? Es importante respetar el orden. Respetar el orden, ¿qué quiere decir? Bueno, aquí uno en la práctica a veces hace varias operaciones elementales al mismo tiempo. Aquí hicimos 2 operaciones elementales, pero en realidad uno hace una operación a la vez, ¿verdad? O sea, si hacemos esta operación de a f2 le quito x veces f1, bueno, como el f2 está en la primera operación y en la segunda, vean que en la primera operación tiene que ser el f2 original antes de hacerle el cambio. Eso es importante. ¿Sí? Y aquí ya podemos concluir por inducción. Inducción, que ese es el determinante de las restas. Z menos y, W menos y W menos Z. ¿Okay? Bueno,
Entonces, ya la idea está más clara. Bueno, eso es lo que hay que ir haciendo. Para generalizarlo, si ocupamos bien ver cuál es la resta que tenemos. Entonces, hagámoslo en general. En general. Bueno, tenemos A. Tenemos un X1 y sus potencias. Tenemos otro valor X2 y sus potencias. N, potencias, siempre está para que la matriz quede cuadrada, entonces es una potencia menos porque empezamos en la potencia 0. Y hacemos lo mismo en este orden, igual 2 hasta n, restamos a la columna i la columna 1. Entonces es una matriz que su entrada IJ, pues el resultado, es una matriz que la entrada IJ tiene el valor X1, perdón, XI, la fila es la potencia, entonces sería XJ, XJ a la I menos 1, restándole X1 a la I menos 1. Esto siempre y cuando estemos en J mayor o igual que 2. ¿Okay? Entonces ahorita entramos un poquito a eso, pero esto nos dice en particular que la matriz que queda, digamos que esa prima, bueno, aquí esto es un par de determinante, ahorita estamos en solo la matriz. La matriz A' que obtenemos es una matriz que tiene 1, 0, 0, 0. Aquí lo que va a tener son las potencias de X1, pero como hemos visto anteriormente, en realidad esto no es importante, porque lo importante es lo que va a pasar aquí. Veamos una matriz B. Entonces, haciendo desarrollo en la primera fila, lo que tenemos es que el determinante de A es igual al determinante de este A', que es el determinante de una matriz B, que es n-1 por n-1. ¿Okay? Entonces, lo que tenemos es que las entradas de B tienen la forma bueno, esta resta que les decía aquí arriba, XJ elevado a una potencia que es I menos 1. Voy a cambiarle de momento a la potencia para que sea más sencillo de trabajar. Voy a llamarle K, donde K es I menos 1. Menos XI1 elevado a la K. Y entonces aquí, igual que antes, bueno, teníamos diferencia de cuadrados, diferencia de cubos. Sí hay una fórmula general para la diferencia de potencias kdécimas. Y esta fórmula general es la resta XJ menos X1 y esto va a ser independiente de la columna, perdón, o sea, esto va a ser lo mismo para cada elemento de la columna, X menos J, y aquí lo que tenemos es la potencia de XJ empezando en la K menos 1, bajándole 1, y luego vamos sumando, a la potencia de J le restamos 1, y a la de 1 y la de X1 le aumentamos. Y aquí voy a poner tal vez los últimos dos términos. Este sería un XJ. Bueno, término para que me quepa. Voy a poner los últimos dos términos. Que sería el XJ acompañado de un X1
a la K menos 2 y luego el X1 elevado a la K menos 1. Entonces, lo que vemos es que en la columna J de B, toda entrada es múltiplo de XJ menos X, ¿verdad? Y entonces eso nos va a decir que el determinante de B es igual a xn menos x1, xn menos 1 menos x1, y así hasta llegar a x3 menos x1 por x2 menos x1, ¿verdad? Porque estamos restando para cada columna. Bueno, aquí tal vez tener cuidado de que este J en realidad está desplazado un poquito, ¿verdad? O sea, la primera columna de B en realidad es la segunda de A, entonces en realidad sería desplazado diciendo en realidad quería ir como un J más 1. O sea, si se leen ese, entonces esto más bien sería la columna J, bueno, para compensar el más 1, un J menos 1 en realidad. Para J igual 2 hasta N. Y solo para tener cuidado con ese índice nada más. ¿Y qué queda en el resto? Bueno, el resto nos queda esto de aquí. Pero lo que hay que notar es que todas estas potencias tienen la misma forma, que es que la suma de las potencias es 1 menos que la potencia en la resta, pero va bajando en un término y subiendo en el otro, siempre para compensarse. Entonces vean que esto de aquí es xj a la k menos 1, que nos gustaría para usar inducción, más un término que todos tienen un x1, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando factorizamos el x1? Nos queda xj k menos 2 voy a poner aquí si el término que sigue, xj k menos 3 x1. Aquí nos queda xj x1 a la k menos 3 más x1 a la k menos 2. Y entonces vean que esto de aquí, esto nos diría que la entrada, pongámoslo así, recordemos que k era, bueno, k es el índice i menos 1. Entonces aquí lo que tenemos es que la entrada, llamémosla b sub i más 1, j más 1, es precisamente este xj a la i, que es más o menos lo que queremos, más x1 veces esta suma, pero esta suma es la misma que se obtiene al hacer una diferencia. Entonces x1 a la b sub i j más 1. O sea, es justamente lo que esto nos dice es que aquí tenemos un xj a alguna potencia más una sumatoria, y la sumatoria es justamente lo que tenemos aquí arriba. Perdón, una sumatoria multiplicada por un x1. Entonces quiere decir que le podemos restar en orden de, tome t desde n hasta 2. Entonces hay que respetar el orden. En realidad sería n-2, n-1 hasta 2, porque es una matriz n-1. En orden de t igual n-1 hasta 2. Y entonces aquí les digo que esto es importante, que es respetar el orden cuando uno hace operaciones elementales por filas, porque es justamente el que está arriba, y entonces no tengo que modificar el de arriba hasta no hacer la resta. Entonces, reste a la fila t
x1 veces la fila p-1. Y entonces simplificamos la matriz. Esta era B. Entonces nos queda que aquí era un determinante de lo que nos quedaba, llamémoslo B'. Y entonces nos queda que el determinante de B' es el determinante de una matriz, digamos que doble prima, pero que es precisamente una matriz de Van der Monde, porque después de hacer la resta nos queda precisamente lo que queríamos. 1, x2, x2 a la n-2, x3, x3 a la n-2, xn, xn a la n-2. Y entonces ya por inducción, determinante de A, que era igual de B, es precisamente ese producto que queríamos.